Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 26 de agosto del 2023. Bienvenidos y bienvenidas para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Mateo 4:4 nos dice el Señor Jesucristo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ezequiel 3 del 1 al 3 nos dice que cuando ustedes y yo nos comemos, nos alimentamos de la palabra de Dios, en nuestra vida sentimos dulce como la miel. Vamos a dejarnos iluminar de la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice Salmo 119, versículo 105. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro. Lo que es ustedes, no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. No llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre que está en el cielo. Tampoco se dejen llamar, tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos. Porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a repetir conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda preocupación, toda confusión, toda pereza espiritual, toda indiferencia. Y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría, de tu inteligencia. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos meditando el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, del versículo 1 al 12. Muy importante. Vamos a releerlo otra vez. Allá en Josué capítulo 1, versículo 8 nos dice: lee, relee, medítalo día y noche, para que así puedas cumplir lo que en este libro está escrito y tener éxito. El éxito de nuestra vida depende de cómo nos alimentemos de la palabra del Señor. Muy importante. Recuerden eso, Josué 1:8. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Aquí Jesús habla católicamente, para todos, no solamente para un grupito, para un changarrito. Jesús habla para todos, el pueblo como sus discípulos, para todos. ¿Y qué le dice? Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Entonces hay personas que son los maestros de la ley y los fariseos que han ocupado la cátedra de Moisés o el puesto que dejó Moisés, y vamos a ver cuál es la actitud de ellos.
Dice Jesús en el versículo 3, hagan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten porque ellos enseñan y no cumplen. Entonces aquí Jesús está diciendo que los fariseos y los maestros de la ley, ellos enseñaban de la ley, la Torá, ellos sabían, eran estudiosos de las Sagradas Escrituras, enseñaban las Sagradas Escrituras, pero había un detalle, que enseñaban, pero ellos a la vez no practicaban. Como puede pasar de hoy en día con muchos de nosotros. Probablemente ustedes y yo estemos ahí incluidos. Mire, dice que hay personas que hablan de Dios, enseñan de Dios, pero ellos mismos no cumplen lo que enseñan. Muy importante, ¿no? De corazón a corazón Jesús nos está hablando. A ver, vamos a meditar de hoy en día. Si lo que yo hablo con mi boca va de acuerdo a mis obras, porque a veces tenemos palabras bonitas, palabras florecientes, pero nada de obras a los ojos de Dios. Entonces hay gente que, mire lo que dice Jesús, hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten porque enseñan y no cumplen. Puede que haya algún sacerdote, algún predicador, algún padre de familia que enseñe la palabra de Dios y eso está bien. Pero por el otro lado, él mismo o ella misma no cumple. Pero teológicamente también Jesús nos está diciendo que como seres humanos nosotros podemos tropezar, caer en ese tropiezo de enseñar y no hacer. O que nuestro párroco, los sacerdotes, un obispo, puede enseñar y él mismo a la vez no practicar lo que enseña. Eso ya sucedía desde antes. Entonces, cuando hay algún pequeño escándalo con un sacerdote, un obispo, un predicador de hoy en día, entonces cuando caes, cuando la gente más lo pisotea, que mira lo que ha hecho y la prensa y todo, si eso ya está escrito, no están descubriendo América. Jesús está diciendo que hay personas que enseñan la palabra de Dios, pero que ellos mismos no cumplen. También nos llama la atención a nosotros en decirnos que practiquemos lo que enseñamos, que nuestras obras vayan derechito con nuestras palabras, que a veces somos buenos para hablar y somos un poquito duros para poner por obra lo que el Señor quiere que pongamos. A veces decimos que amamos al Señor, pero ponemos por obra una que otra cosita, lo que nos conviene, lo que va de acuerdo a mi forma como vivo, el lugar donde vivo. Entonces eso no es correcto. En el Evangelio de ayer veíamos que a Dios hay que amar con toda nuestra mente, nuestro corazón, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y no debe de haber odio en nosotros. Primera de Juan capítulo 3 versículo 15 dice que quien odia a su hermano es un asesino. Entonces, es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Que nosotros no seamos de los que hablamos pero no hacemos, pero más bien que seamos, como dice allá en Mateo capítulo 5, del versículo 13 al 16, esa luz que a través de nuestras buenas obras ilumina a los demás, pero a través de nuestras buenas obras, no palabras. Que una cosa es hablar bonito, otra cosa es obrar bonito. Y Dios, Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, dice que Dios va a venir a juzgar a cada quien según sus obras, no según sus palabras. Muy bien, cualquiera puede decir yo creo en Dios y no tiene obras. Entonces, el apóstol Santiago, capítulo 2, versículo del 14 al 26, pueden leerlo de tarea en casa, nos viene a decir que una fe sin obras es una fe muerta. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para movérselas. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Dice que hay personas que todo lo hacen no para la gloria de Dios, sino para que le vea a la gente, para que más adelante nos va a decir, para que sentirse superiores a los demás.
Y Jesús viene a quitar eso de nuestra mente, que nosotros no debemos de sentirnos ni superiores ni inferiores a los demás. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Los que tienen título universitario, bendito sea Dios, eso es terrenal. La pregunta sería, ¿cómo está el corazón? Entonces, Génesis 1:27 nos dice que Dios nos creó a todos a su imagen y semejanza. Entonces, para Dios no hay excepción de personas. Nos dice por ahí en Romanos capítulo 2 del versículo 10 al 11, por ahí. Entonces, para Dios no hay prioridad de personas. O los blanquitos para Dios son mejores que Dios, o los trigueños mejores que los otros, o los trigueños son mejores. No, para Dios no le importa ni la raza ni el color de la piel. Para Dios le importan las obras. Muy importante. Entonces hay personas que quieren sentirse superiores, que quieren y andan con citas largas de la ley. Cuando habla citas de la ley, habla de las Sagradas Escrituras. Puede saberse la Biblia a memoria, pero no tiene obras. Ahí es donde está el detalle. Puede saber la Biblia de memoria, pero no ama la verdad. Por ejemplo, los hermanitos separados que andan con la Biblia bajo el brazo y se dicen sabedores de las Escrituras y estudiantes. Cuando viene a ver, no aman la verdad. Si ven, entonces, con los labios son una cosa, el Señor es amor, hay que seguir al Señor, pero con las obras no aman la verdad. Comete pecado contra el Espíritu Santo. Mateo capítulo 12, versículo 30. El pecado contra el Espíritu Santo es alejarse de la verdad, porque el Espíritu Santo nos viene a recordar, a traer la verdad plena, a llevar hacia la verdad plena. Entonces, quien no quiere creer en la verdad comete pecado contra el Espíritu Santo. Y hay personas que les gusta, nos dice que sentarse en los primeros asientos en los banquetes. Y Jesús por allá en San Lucas capítulo 14 del versículo 10 en adelante, a nosotros nos enseña: a ti cuando te inviten, siéntate en el último lugar. Porque a veces si a nosotros nos gusta sentar en el primer lugar y hay otro invitado más especial, dice que te pueden decir, levántate y anda al último. Y sería mejor que estando en el último nos digan, ven y siéntate en el asiento primero. Muy importante eso. O sea, eso nos invita a ser humildes. Siempre la humildad. Jesús nos enseña a ser humildes. Mateo capítulo 11, versículo 28 en adelante. Vengan a mí que soy manso y soy humilde de corazón. Santiago 1:21. Reciban la palabra de Dios con humildad. Entonces, la humildad siempre nos lleva al Señor. El orgullo nos aleja de Dios, porque el orgullo nos hace pensar que podemos hacer por nuestra propia cuenta. Y Jesús es claro, Juan 15:5. Ustedes sin mí no pueden hacer nada. Ya sea un científico, ya sea un doctor, ya sea quien sea. Yo puedo, yo sé, soy estudioso, no necesito de Dios. Jesús es claro. Ustedes sin mí no pueden hacer nada. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Aquí va. Atención, versículo 7. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente lo llame maestro. Entonces, aquí va un chocolatito que los hermanos separados siempre dicen, ustedes ¿por qué llaman al sacerdote padre? Y si Dios dice no llames padre a nadie. Vamos analizando. Si sacamos el texto del contexto, nos lleva al pretexto. Para leer todo el contexto tenemos que leer no solamente el versículo 8, sino del versículo 1 al 12. Eso es todo el contexto. Versículo 8 dice, lo que es de ustedes, no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro. Jesucristo es nuestro maestro. Y todos ustedes son hermanos. Mire, cuando nosotros a través del bautismo nos incorporamos, nos revestimos de Cristo, como dice en Gálatas 3, 27 al 29, nos hacemos entre todos hermanos. Y entonces eso no quiere decir que todos hayamos nacido de la misma madre, sino que a través del bautismo nos incorporamos a Jesucristo. También como nos dice allá en Romanos 6:4 que nos incorporamos a Jesucristo. Y nosotros
Por eso somos hermanos, muy importante. Entonces también aquí algo para meditar y reflexionar. Cuando en la Biblia dice hermano, no es que sea hermano carnal. Hermano es hermano en la fe. Hermano unidos en Jesucristo a través del bautismo. Muy importante eso. Aquí ustedes son todos hermanos. Todos somos hermanos los que hemos sido bautizados como Jesucristo mandó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allá en Mateo capítulo 28, versículo 19. Muy importante eso. Atención, aquí viene la cita de los hermanos separados. Escuchen, escuchen. No llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un Padre que está en el cielo. Dice Mateo 23:9, no llamen Padre a nadie en la tierra. Aleluya, gloria al Señor, diría algún hermano separado. Pero hay que calmarse un poquito, hay que calmarse. Vamos a analizar. Y si fuera prohibido llamar a cualquiera persona padre, ¿por qué San Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo 1, honren a su padre y a su madre? Porque en el mismo mandamiento está, honra a tu padre y a tu madre, si la palabra padre está prohibido. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 12, porque Eliseo le dice a Elías, Padre, Padre mío. Lucas 16, por ahí del 23 en adelante, cuando el rico Pulón está en el infierno y grita, Padre Abraham, Entonces no es que está prohibida la palabra Padre. Entonces aquí, desde que iniciamos leyendo el versículo 1, nos dice que hay personas que se creen más que los demás, que les gusta vestirse con vestidura fina, que les gusta que le llamen maestro, que les gusta sentirse superiores a los demás. Entonces, ¿qué es el mensaje de Jesús aquí? Que nos está diciendo que nosotros no debemos ni sentirnos superiores a los demás, ni sentirnos inferiores a los demás. Porque para los ojos de Dios, todos somos iguales. Más nada. No tiene nada que ver con lo que nos dice sacerdote al Padre, al sacerdote de Dios Altísimo, Padre. ¿Ok? Muy importante. Y donde dice Padre en la Biblia, también hay en Isaías capítulo 22, del versículo 20 al 22. Será un Padre para toda la casa de Israel. Entonces, el que está a cargo del pueblo se le dice Padre. ¿Ok? Muy importante. Con la Biblia, con capítulo y versículo, para que, como dice Marcos 4:24, para que quien tenga oídos, oiga. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. Entonces mire, aquí dice que no llamen a nadie padre, ni ustedes se dejen llamar guía. O sea, está diciendo que no se sientan inferiores a alguien y tampoco superiores a alguien. Filipenses capítulo 2, versículo 3 por allá, nos dice que no tenemos que hacer nada por vanagloria, o sea, para que la gente nos mire, para que sentirnos superiores, que siempre tenemos que sentirnos más bien inferiores a los demás y nunca hacer nada por vanagloriarnos. Y termina diciendo el Evangelio del día de hoy, el más grande entre ustedes se hará el servidor de todos. Si uno quiere ser el más grande, tiene que siempre estar buscando el servicio. ¿Qué está de hacer? ¿En qué puedo ayudar? Yo hago esto. A veces hay personas que evitan hacer toda la tarea. Puede ser en casa, en la comunidad, en donde quiera que estemos. Simplemente hay personas que, como dicen un dicho, les gusta sacarse la vuelta, les gusta ellos esquivarse, evitar hacer lo que es suyo para ponerlo a hacer a los demás. Y eso no es correcto. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos. En Mateo 20:28 dice Jesucristo, así como yo, siendo Dios, he venido aquí no para que me sirvan a servir. Así mismo entre ustedes, el que quiera ser el más grande, tiene que hacerse el servidor de todos. Buscar cómo puedo servir a la comunidad, a mi hogar, a mi familia. Y hay otro detalle también. A veces personas que les gusta servir a todos, menos a los de su propia casa. Hay personas que les gusta hacer caridad a todos, menos a los de su propia casa. Y ese es su primer prójimo. Cuando Jesús dice, cuando Dios dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, los primer prójimo tuyo es tu casa. Si tú eres casado, tu primer prójimo es tu esposa, es tu esposo. Ellos son tu primer prójimo. A veces nosotros buscamos ayudar a los demás, pero tu prójimo de tu lado, nada.
no vemos la necesidad de ellos. Pero si vemos los de los otros, ¿qué necesita? Y como quiera haciendo. De la casa, nada. Muy importante eso. Eso es muy importante. Y termina diciendo el Evangelio del día de hoy, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto por alto. El que está medio orgullosito, medio llevado por eso, primera de Timoteo 3:6, dice que el orgullo, la soberba viene del diablo. Eso no es correcto. No debemos de darle cavidad al orgullo en nuestro corazón. El que quiere ser más que los demás será humillado, y el que se humilla será enaltecido. A veces nosotros cuando tenemos algún cruce de palabras con alguna persona, lo mejor que podemos hacer es callar. A veces siempre queremos nosotros tener la razón, nosotros tener la última palabra. ¿Y eso a qué nos lleva? Eso es amar al prójimo. Oh, yo amo a Dios. ¿Y cómo ofendemos al prójimo? Con nuestras palabras hirientes, ¿no? Pero amamos a Dios, lo más importante. No hay coherencia, no hay coherencia, no hay coherencia. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, debemos que la palabra de Dios nos ilumine. Si esto es el querer de Dios y ustedes y yo amamos realmente al Señor, tenemos oportunidad de cambiar. Ya no sigamos como antes. Ezequiel 18:32. Dios no quiere que nadie se pierda o se muera espiritualmente. Nadie. Nadie es nadie. Que cambie de conducta y que viva. Empecemos por nuestro hogar, por nuestra casa, por nuestra familia. A veces nosotros queremos ayudar a todos, menos a nuestra familia. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 8 nos dice que quien descuida a su familia y no se preocupa de ellos, es igualito como quien abandona la fe, como ser un infiel en la fe al Señor. Es pecado hacer eso. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de nosotros podernos alimentarnos con la palabra del Señor, de nosotros poder obrar según como el Señor quiere, no según como nosotros queremos, como el Señor quiere. Y dejemos que el Señor nos dé todo a su tiempo. Efesios 3:20. El Señor tiene mejores cosas que darnos a nosotros que nosotros pedirle a Él. A veces pedimos cosas que no tienen ni sentido. Santiago 1:5 nos dice que pidan sabiduría. Si pedimos sabiduría, vamos a hacer las cosas sabiamente según el querer de Dios. Y estando con Dios nos va a ir bien todo. Juan 15:5. Si ustedes se apartan de mí, no pueden hacer nada. A veces el orgullo nos hace pensar, oh, yo sí puedo, yo voy a hacer esto. Y después estamos ahí tambaleando, arrepintiéndonos. No dejemos que nuestro corazón se aparte jamás del Señor y se deje de alimentar de la palabra de Dios. Isaías capítulo 55, versículo 11 nos dice que la palabra de Dios, cuando viene hacia nosotros, no regresa a Dios vacía, sino sin antes hacer en nosotros lo que Dios quiere que suceda en nosotros. Pongámonos a la disposición del Señor, que Él es el dueño y autor de nuestra vida. Nos dice por ahí en Hechos 3 del 13 al 15, Hechos 3:15 por allá. Él es el dueño de nuestra vida. Que Él tome control, que Él nos guíe. Y nosotros, digamos como dice en Lucas 17:10, aquí estoy, Señor, siervo inútil soy. Todos somos siervos inútiles. Todos somos siervos inútiles ante los ojos del Señor. Simplemente somos servidores de Él. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, y la intercesión de la bienaventurada Virgen María les acompañe hoy y siempre. Como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les guarde. Denle compartir a este video, por favor. Ayúdenos a llevar ayúdenos a llevar la buena noticia, la semilla del reino de los cielos a todas las palabras. Lucas 8:11 dice que la palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos. Ayúdenos a llevar, dándole suscribir a su canal de evangelización, dándole compartir. Y si Dios permite, nos vemos muy pronto.